Al margen de lo que está ocurriendo en el este del país, Ucrania necesita acometer unas reformas que le exigen tanto dentro como fuera. ¿Cuáles son esas reformas que necesita? A ver, esa de hecho es la otra guerra olvidada de Ucrania, la guerra de Ucrania consigo misma y con todos aquellos elementos estructurales habituales en el entorno postsoviético y añadiría en el entorno de Europa del Este y Sureste en general, que impiden realizar su normalización democrática. Por otra parte, hay que destacar también que Ucrania está empezando una transición eh, de proporciones históricas y en un contexto de guerra, con lo cual las dificultades añadidas. Si hubiera tres áreas fundamentales, yo subrayaría la lucha contra la corrupción, el establecimiento de un Estado de Derecho conforme a estándares europeos e internacionales y la estabilidad económica. La corrupción es endémica en Ucrania. Es un país que es el número 142 de Transparency International en cuanto a percepciones de corrupción. Y en parte viene de un sistema que no paga suficiente a muchos de sus funcionarios, con lo cual hay una cierta cultura social de corrupción. Es una lacra. Y la verdad es que allí te lo cuenta todo el mundo como una de las prioridades. Pero claro, hablar de lucha contra la corrupción es hablar del establecimiento del Estado de Derecho. Y esto significa la reforma de la judicatura y la reforma del sector de seguridad, lo cual incluiría desde luego al Ministerio del Interior y la Policía, sobre todo tras los sucesos del Maidán y los casi 100 muertos que hubo en la fase final del Maidán en febrero del año pasado, y también lo que sería la reforma del fiscal general. Ahora mismo hay propuestas en la mesa para estos temas, es decir, la reforma judicatura y la reforma del sector de seguridad, algunas más ambiciosas, que pasarían por la lustración, es decir, la expulsión de grandes sectores de estos cuerpos porque se ven como manzanas podridas y algunos con vínculos al anterior régimen, y recontratarlos bajo criterios meritocráticos y subiendo el sueldo, en parte para evitar esta corrupción. Dicho esto, esta es la hora de las reformas en Ucrania y parte del éxito en este proceso de reformas depende precisamente de la estabilización del Este, porque la verdad es que ambas guerras, que he dicho, la guerra de reformas y la guerra en el Este, están relacionadas. Si se logra estabilizar el Este, Ucrania podrá centrarse en la batalla real, la batalla de las reformas. Pero los progresos en este campo, en el de las reformas, tampoco ahora mismo son del interés de Moscú, porque son progresos también hacia Europa. Con lo cual no habría que descartar, como estamos viendo, que incremente la guerra híbrida para desestabilizar Ucrania, que es lo que busca. O desestabilizarlo, o desde luego no perder el control de Ucrania. Parece que la sociedad civil ucraniana sigue especialmente movilizada desde el Maidán. ¿Qué están haciendo para contribuir a este cambio, a las reformas en el país? Sí, ese es de hecho uno de los aspectos más fascinantes de la Ucrania moderna, de la Ucrania post-Maidán. Esto es el papel de la sociedad civil y su implicación directa en la agenda de reformas a través de iniciativas reformistas, por ejemplo, en el ámbito que decía de judicial, corrupción, financiación de partidos políticos y también a través de las instituciones, porque algunos de los agentes del Maidán hoy son parlamentarios, lo cual tiene las ventajas de que el cambio y la reforma puede ser institucional, con lo cual unión entre sociedad civil y fuerzas reformistas de las instituciones, pero al igual que en otras transiciones, y pensemos por ejemplo en la nuestra, la española, estas llamadas nuevas voces tienen que hacer política con las voces de la llamada vieja guardia, el antiguo régimen. Por lo tanto, intereses creados, el papel todavía fuerte de los oligarcas a través de fuerzas en el Parlamento, y esta asociación pública de las nuevas voces con la vieja guardia es un desafío y de alguna manera está contribuyendo a una cierta pérdida de reputación. Pero dicho esto, el papel de la sociedad civil es fundamental y en mi experiencia en otros países en transición va por delante de algunos países hoy candidatos a la Unión Europea, con lo cual tienes la paradoja de que Ucrania no es oficialmente país candidato y no hay acuerdo real sobre su perspectiva europea, pero sin embargo en este tema, es decir, el hecho de una sociedad civil que sea agente de cambio, va por delante de países que son candidatos o incluso me atrevería a decir algunos países que hoy ya son miembros de pleno derecho de la Unión.